relacionado con un maldito bulo. En las redes sociales ha circulado un vídeo de hace también algunos años. Se trata de una entrevista a Pablo Iglesias en la que Pablo Hasél le planteaba una pregunta. En el año 2014, Pablo Iglesias le dio una entrevista a Furor Televisión en la que Pablo Hasél le planteaba una pregunta. Le preguntaba que a quién asesinaría, a Aznar, al rey emérito o a Amancio Ortega. Recogía la pregunta a Pablo Iglesias diciendo que le parecía despreciable el planteamiento y además aludía a la necesidad de juzgar a gente como esta. Hay quien interpreta en ese juzgar a gente como esta que hay una maldita hemeroteca a Pablo Iglesias por Pablo Hasél. Escuchen la pregunta y la respuesta. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, ninguno. Me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como él. Pablo Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Pablo Hasél. Ahora Podemos trata precisamente de cambiar la ley que existe para que el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona no tengan pena de prisión. Y esta tarde Podemos, partido del gobierno, ha pedido al propio gobierno el indulto de Pablo Hasél. Lo más importante, esta entrevista ayer la publicaba El Mundo con un titular que hoy ha cambiado y ha incluido esa fe de ratas diciendo que no interpretaron bien a qué se estaba refiriendo el vicepresidente del gobierno. Iban a una entrevista en una televisión y preguntaban a Iglesias, o dejaban la pregunta a Iglesias, ¿a quién mataría? Como habían hablado mal de él, Iglesias se enfada y arremete contra los raperos. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo, ¿no? De a quién matarías. A mí me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta. Y ya han visto ustedes, Hasél llamaba miserable a Iglesias, él respondía que le gustaría que hubiera leyes para juzgarles. Es que cuando dice juzgar a gente como esta se refiere a Aznar, el rey emérito, y a Amancio Ortega. Lo escuchamos y a ver qué opina la gente. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, ninguno. Yo no quiero matar a nadie y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es una cosa lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo, ¿no? De a quién matarías. A mí me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta. Hay un autor de la entrevista, el autor de la entrevista, que dice que han tergiversado hoy sus palabras. Está también, hay una fe de ratas, por cierto, en la prensa. Claro, lo que vemos hoy es que el entrevistador ha salido a decir que no se ha interpretado bien, que a lo que se refiere con juzgar a esta gente es a Aznar, a Amancio Ortega y al rey emérito. También ha salido a desmentirlo Podemos y el propio vicepresidente. El caso es que Podemos defiende a Pablo Hasél, le ha convertido en un mártir de la libertad de expresión, pero la memoria es muy frágil, porque fíjense en la delirante pregunta que el rapero hacía en 2014 y cómo entonces Pablo Iglesias marcaba distancias y le ponía en su sitio. Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío, ninguno. Me gustaría que hubiera leyes para poder juzgar a gente como esta. Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Hasél. La ley existe y de hecho prometieron reformarla, pero llevan más de un año en el gobierno y no lo han hecho. Por eso ahora están pidiendo el indulto. Pues ahí estamos viendo lo que han dicho todos y cada uno y después dices que ha habido una fe de ratas. La fe de ratas, efectivamente. Ahí está la fe de ratas del Mundo, en la que dicen que en una primera versión interpretaron que se refería a Pablo Hasél y que han tenido que corregirlo para admitir que a lo que se estaba refiriendo era a Aznar, al rey emérito y a Amancio Ortega.
Dicho queda, gracias, Clara Jiménez. Gracias. Una cosa son las manifestaciones, que además es un derecho, insisto, recogido en la Constitución, y otra cosa es la violencia que se produce en algunos casos al final, porque es verdad que nos olvidamos de que ha habido manifestaciones en muchas ciudades de España donde no ha habido altercados, pero también es verdad que los altercados son la noticia. Claro. Entonces lo que no podemos olvidar la noticia es la imagen vistosa. Es la imagen vistosa, y los medios de comunicación estamos ahí bien para decir que hay manifestaciones pacíficas, para denunciar efectivamente un código penal que es muy estricto y que nos han llamado la atención porque es uno de los más estrictos del mundo, porque somos los que más presos tenemos por este código penal, por delitos de libertad de expresión, con delitos antidiluvianos como son las injurias al rey o las ofensas a sentimientos religiosos. El gobierno ha dicho que iba a reformarlo, ha sido una cosa así muy de pasada, veremos a ver en qué se queda todo esto, pero efectivamente existe un problema de raíz, y la detención de Pablo Hasél, insisto, no es Pablo Hasél, es que somos todos, es que cualquiera puede ir a la cárcel por hacer una canción. No, yo no soy Pablo Hasél. Es que todos podemos ir a la cárcel por hacer una canción delinquiendo contra el rey, es que Valtònyc también está en Bruselas. Según organismos internacionales, España es el país con más artistas condenados a prisión del mundo, superando incluso a países como Irán y Turquía. Desde hoy, con Pablo Hasél, ya son 15. Quiero saber qué opina de estas palabras. Cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos, en contra de que metan en la cárcel a raperos y en contra de que seamos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad, más incluso que Irán. ¿Tiene usted también esa sensación? Ese dato, para empezar, no es exacto. Ese dato se ha comprobado, y lo ha hecho La Sexta, que no es exacto porque, vamos, los números no dan. ¿Cuál es su opinión al respecto de esas palabras? Pues yo no soy un experto en el sistema político iraní. Igual no había que irse tan lejos, sino yo creo que son comparaciones que no sé si ayudan mucho. No hace falta exagerar, tampoco mucho. Hoy hemos visto cómo la policía entraba en la Universidad de Lleida para detener a un rapero. Es una imagen absolutamente lamentable, muy difícil de explicar en España. España es el país que más artistas tiene en prisión, por expresar sus opiniones, por cantar o por escribir. Y en contra de que seamos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad, más incluso que Irán. España es el país con mayor número de artistas encarcelados de todo el mundo. El año pasado 14 fueron detenidos, superando incluso a Irán o Rusia. Analizamos el estado de salud de la libertad creativa en el mundo y no se diferencia demasiado a la de hace un siglo. El año pasado se coartó hasta 711 veces la libertad artística en 93 países diferentes. Así lo asegura un informe elaborado por Freemuse, una ONG consultora de la ONU que defiende los derechos de los artistas a nivel global. Actualmente España es el país con mayor número de artistas con penas privativas de prisión del mundo. Ese dato, para empezar, no es exacto. Ese dato se ha comprobado, y lo ha hecho La Sexta, que no es exacto porque, vamos, los números no dan. España es el país con mayor número de artistas encarcelados de todo el mundo. El año pasado 14 fueron detenidos, superando incluso a Irán o Rusia. Fíjate, vamos a centrarnos primero en el caso de los titiriteros, una pareja de titiriteros que en los carnavales de Madrid representaron una obra de teatro en la que en un momento dado uno de los personajes sacaba un cartel que decía Gora Alka ETA. Fueron enviados a prisión preventiva por un juez, estuvieron allí 5 días y después la causa fue archivada. Cambió el criterio tanto de la Fiscalía como del juez, que dijeron que los artistas solamente pretendían hacer una crítica a la actuación policial, haciendo como que colocaban una prueba falsa con esa cartela, con esa pancarta en manos de uno de los personajes. Al final la causa se archivó, pero nadie le quita a los titiriteros esos 5 días de prisión preventiva. Sí, César Strawberry, el cantante de Defcon 2, que fue condenado a 1 año de prisión
prisión por 6 tuits irónicos sobre ETA, El Grapo y Carrero Blanco. Le condenaron por enaltecimiento del terrorismo. César Estroberri recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que el Supremo no había tenido en cuenta el contexto en el que se habían emitido esos tuits, que eran opiniones de crítica social y política y que tenían que ser una manifestación del ejercicio del derecho fundamental de expresión, que no se le podían condenar por ellos, y al final la causa se archivó, la pena se fue suspendida. Valtonyc, seguro que todos le tenemos en la cabeza, fue condenado a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, condenado por estrofas en sus canciones como "A ver si ETA pone una bomba y explota". En el año 2018 huyó a Bélgica y allí está desde entonces. Y otro caso de este verano ha sido una condena a un grupo de raperos a 6 meses de cárcel porque, según el juez, en sus canciones loan de manera sistemática a la banda terrorista. Grapo es el grupo de La Insurgencia. Ana, ¿a ti qué te parece ese señalamiento de Podemos a los medios de comunicación? A mí me parece que ellos tienen razón en mucho de lo que dicen porque han vivido las cloacas en primera persona. Y aquí ha habido periodistas que se confabularon con Villarejo y con la UDEF corrupta, con la llamada Policía Patriótica, y además lo digo porque desde Público fuimos los primeros en denunciar que existía una operación y fueron los primeros que lo vivieron. Pero también lo vivió el independentismo catalán, no lo olvidemos. No es una cuestión que diga yo, que digamos en OK Diario, no, esto está en un informe que ha elaborado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Podemos ser abonado, como ven, a ese discurso que ya utilizó en las elecciones y que hay una campaña de las cloacas del Estado. Dice que el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, creado por la Policía Patriótica de Jorge Fernández Díaz, que es un conjunto de recortes de prensa sin ningún tipo de prueba. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del gobierno. En 2021 se legalizarán las ocupaciones de viviendas en ciertos casos, como quiere Podemos, o tal vez no. Pase lo que pase, lo contará la SER. Cadena SER, la radio. ¿Seguirá el vicepresidente Iglesias jugando sus bazas por fuera de la mesa del Consejo de Ministros? Pase lo que pase, lo contará la SER. Que no señale delitos específicos por los que hay periodistas o presuntos periodistas que están imputados, eso no es lo mismo que señalar a los violentos dentro de las manifestaciones callejeras. A mí, como periodista, no me dice Podemos qué es lo que es información y lo que no. Es que es lo que me faltaba ya, que Podemos, aparte de dirigir las conversaciones de esta Navidad, Podemos puede decir lo que le dé la gana, Paloma, eso para empezar. Pero a mí no me puede dirigir. Bueno, a ti y a todo el mundo. Eso es la democracia también. No. A mí no me puede decir, no, es que los medios nos ocupamos de la información, y la información es esto. Es esto, lo que ha pasado en estos últimos 6 días en España, te guste o no. Y ya el colmo es que a mí Podemos y Echenique me digan a mí, como periodista, ¿pero Echenique te ha dicho algo a ti? Escribir y lo que no. Dilo aquí, ¿te ha dicho algo a ti? A ver, hemos visto un tuit de Podemos diciendo... Pues sí que te entró a ti la perra con Echenique. El PP ha sacado mesas para recoger firmas de apoyo a todas las policías y abre un debate jurídico a cuenta del rapero preso, Pablo Hasél. La vía del indulto urgente o la vía de la reforma urgente del Código Penal lo único que va a hacer es dar alas a todos aquellos que entienden que la violencia es el camino para conseguir sus objetivos. Porque Pablo Hasél no merece un indulto urgente y desde luego la reforma del Código Penal no se puede hacer porque un indeseable como este esté en la cárcel en estos momentos, que es donde debe acabar. El indulto para Pablo Hasél lo pide Podemos, y que Podemos salga del gobierno pide Díaz Ayuso, y con una grave acusación. Es el presidente del gobierno el que tiene que ponerle fuera de las instituciones porque es un peligro para nuestra convivencia y porque cada vez que hay un movimiento terrorista, revolucionario, siempre están los apellidos de Podemos detrás. El PSOE intenta bajar el balón al suelo. No se puede transigir de ninguna manera con la violencia. Y aunque seguramente hay múltiples causas de fondo que explican estos sucesos, tenemos presente que existe un amplio consenso social en que hay que mejorar la protección de la libertad de expresión. De eso se andan quejando en Barcelona, también los de Ciudadanos. Pusieron el micro ante un escaparate reventado. Todo el mundo tiene derecho a hablar en una democracia que... Era de día. De noche Barcelona es ahora zona cero, justo cuando los independentistas, Esquerra, las CUP, Quim Torra, han puesto el foco más en la actuación de los Mossos que en los incidentes en sí. Quien no defienda a los Mossos d'Esquadra, a la policía de Cataluña, es decir, quien no defienda
la convivencia, el orden público y la seguridad, está inhabilitado para gobernar Cataluña. Aviso a Pere Aragonés, al que para ser presidente las CUP le pidieron, por ejemplo, que suprima el cuerpo de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. España va hacia un camino hacia la subversión, que es lo que está pasando en este país, alentado además por los políticos. O sea, aquí lo que se ha alentado, porque esto no tiene justificación, esto es chusma, esto es vándalo y gentuza, esto no es otra cosa más que eso, esto no es libertad de expresión, esto es un caldo de cultivo que se ha provocado para que se produzcan estos asaltos y esta violencia callejera. Una cosa es la violencia y otra cosa son las manifestaciones. Aquí esto no se puede justificar con absolutamente nada. Vamos a ver. Las manifestaciones tampoco, porque las justifica la Constitución. Vamos a ver, yo estoy hablando de lo que sucede estos últimos 6 días en España. No estoy hablando de otra violencia, estoy hablando de esto. Y esto, asalto a comercio. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Hombre, estamos hablando en la tertulia hoy de lo violento, de la violencia que ha habido en España. Condenable aquí, en todo los caso. políticos están alentando una clase política que no condena desde el minuto 1 esto. Yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de una manifestación para protestar sobre algo. Estoy hablando sobre esto. Es que esto es después de las manifestaciones. Ha habido manifestaciones pacíficas en toda España y luego ha habido episodios de guerrilla callejera en muchos sitios. Manifestaciones pacíficas yo no la he visto. ¿No? Pues yo he estado en una. Lo he visto. En la Plaza de Callao de Madrid. Yo estoy hablando de lo que ha sucedido en la violencia callejera en Barcelona, en Valencia y aquí en Madrid. ¿Permitís? Sí, no, vamos a ver, no es la primera vez en España que hay violencia callejera. Cada momento en que se producen situaciones de fuerte tensión y de violencia en las protestas sociales se presta, es decir, la violencia es un disruptor, es algo que sacude la conciencia de todo el mundo y que bloquea muchas veces la comprensión racional de lo que está ocurriendo. Voy a poner un ejemplo de hace ya unos cuantos años, cuando se produjo la reconversión industrial. Hubo protestas obreras en las que hubo enfrentamientos muy serios con la policía. Espera. Hubo protestas muy serias en las que hubo violencia contra la policía que hasta aquel momento no se había visto en España desde la muerte de Franco, como consistiendo, por ejemplo, en el lanzamiento de bolas de acero contra los policías o incluso cohetes. Espera, déjame acabar. En aquel momento la clase obrera industrial aún merecía algún respeto a la sociedad española. Luego esto ha ido disminuyendo. La sociedad le ha perdido el respeto a los trabajadores industriales en la medida que el trabajo industrial se ha disminuido mucho y el trabajo industrial y el trabajo en general se ha atomizado. Pero en aquel momento en España, lo recuerdo bien, yo era joven y estas cosas me llamaban mucho la atención, a nadie se le ocurrió calificar, ¿verdad?, a los trabajadores de Asturias, a los trabajadores del País Vasco, los trabajadores de Galicia. No estamos hablando de eso, espera, o los trabajadores de... Espera. Vámonos al tema. Es que bolas de acero. Oye, bolas de... Vamos al tema. En el tema estoy. La violencia callejera en España. Bolas de acero contra la policía, cohetes. A nadie, por ejemplo, en aquel momento se le ocurrió, ni siquiera a la derecha española, que le tenía respeto a los trabajadores industriales, se le ocurrió invocar la ley antiterrorista o calificar a los trabajadores de terroristas. Evidentemente a nadie le gustó. A nadie le gustó que los trabajadores que estaban en riesgo de perder su puesto de trabajo se liasen de aquella manera, lanzando bolas de acero contra la policía o cohetes, ¿no? Pero hubo un respeto. Y lo que en este país está fallando básicamente es el respeto. Es el respeto. ¿Y por qué falla aquí? Porque se ha desintegrado el respeto. ¿Y por qué? El respeto, pues sería muy interesante, quizá tendríamos que abrir un espacio específico para discutirlo, porque esta es una de las bases. Esta es una de las bases de la crisis social española, que es el respeto entre los grupos sociales se ha desintegrado. ¿Y por qué se ha desintegrado?
insisto, yo estoy dispuesto a discutirlo, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Es decir, en aquel momento, oye, a nadie le gustaba ver a un trabajador en Asturias, ¿no?, apuntando a la policía con un cohete. No era una imagen. Estamos hablando de lo que ha pasado aquí en los últimos ¿cómo te diría yo? Es decir, oye, estimulante, es decir, este país va bien, ¿no? Evidentemente, un país en el que se producen estas escenas, bien no va. Y esto que estoy diciendo creo que es perfectamente trasladable a la actualidad. Es decir, hay una ruptura del respeto y efectivamente en estos momentos jóvenes generaciones que no tienen horizonte, que han vivido encerrados en casa durante un año, han salido en estampida, una parte de ellos. Evidentemente, si hubiesen salido todos, no quedaba... Las ciudades habrían sido allanadas, ¿no? Una parte de ellas. Entonces, aparte de decir unas cosas extraordinarias, muy contundentes, que está bien decirlas, en fin, los vándalos y tal, si se quiere neutralizar a los vándalos, hay que saber exactamente qué pasa por la cabeza de los vándalos, ¿verdad? Un momentito, es una cuestión de sentido común. Es algo de sentido común. No se puede hacer brocha gorda, Paloma, no se puede. Estamos hablando de una protesta que hay en la calle de apoyo a un señor que es un delincuente. Esto no tiene nada que ver con las libertades. Bueno, vamos con la esfera política, vamos a avanzar. Vamos con la esfera política. ¿Uso político de la violencia o la política genera la violencia? ¿Qué es primero aquí? Se lo hemos escuchado decir a lo largo de la historia al Partido Popular refiriéndose al Partido Socialista. Te he traído 3 momentos. El primero, gobernaba José María Aznar las manifestaciones pacíficas del no a la guerra. Bueno, pues decía Aznar, anticipaba que podían llegar a ser violentas, porque decía que quien siembra vientos, refiriéndose al Partido Socialista detrás de esas protestas, recoge tempestades. Escucha. Y ha ocurrido porque se siembran algunos vientos y porque en manifestaciones a las que ustedes han asistido, que no tienen nada que ver con el sentimiento pacífico de tantos miles y miles de personas, en esas manifestaciones se llama asesinos a representantes de partidos democráticos y de países amigos. Simplemente le digo que pedir la paz levantando barricadas verbales no es, me parece, lo más conveniente en este momento. Hay una vertiente política, esto está claro, y que una parte del gobierno, Podemos, va a intentar marcar posición en aquellos temas en los que ellos piensan que su electorado está más movilizado y donde pueden hacerle un poco de daño al PSOE, está claro. Y en este tema de la libertad de expresión, donde, por cierto, lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir, España ha recibido varias sentencias en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, ningunos radicales, trotskistas y tal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podemos está marcando posición, entendiendo que ahí pues puede ganar algunos votos y puede generar alguna tensión dentro del gobierno. ¿Qué lectura hacéis de esa petición de firmas del Partido Popular? Bueno, pues la misma que hice de cuando pidieron firmas contra el Estatut de Cataluña, y así estamos como estamos. Quiero decir, la utilización política de la violencia tampoco va a resolver como la propia violencia tampoco va a resolver absolutamente nada. O el uso de las víctimas del terrorismo, de las que ahora se quejan muchas víctimas del terrorismo. Quiero decir, el Partido Popular puede condenar la violencia y debe condenar la violencia, como todos los partidos políticos y todas las instituciones, faltaría más. Ahora bien, recoger firmas en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que todos apoyamos y que yo sepa no son un colectivo vulnerable, pues me parece que deberían de recoger firmas a lo mejor para que se resuelva el tema de la Cañada Real, sobre todo en Madrid. Culpar al gobierno o a otro partido de estar detrás de la violencia o del terrorismo no es la primera vez que se ve, Clara. Lo vimos también cuando gobernaba Mariano Rajoy, esos primeros recortes de los primeros años del gobierno de Mariano Rajoy, recortes en concreto en educación, se manifestaron los estudiantes universitarios en Barcelona. Aquello terminó en altercados y decía Carlos Floriano que todo era una estrategia del Partido Socialista para tapar la derrota electoral de Rubalcaba. Al señor Rubalcaba que, si es posible, manifieste un rechazo explícito a la violencia que se ha producido en las calles en nuestro país. Si sería mucho pedirle que rechazase los actos violentos, con el ánimo de, ocupando las calles, crear un clima de conflictividad social que disimule el rotundo fracaso electoral del señor Rubalcaba.
Claro, estamos viviendo, hoy se ha dicho, el máximo responsable es Pedro Sánchez, o decir, hay ministros de Podemos que justifican la violencia. Hombre, mientras estas chusmas asaltaban los comercios, las calles, quemaban contenedores, el condenado Echenique lanzaba un tuit diciendo que esta gente pedía justicia. Estamos hablando del PP. El condenado Echenique. Estamos hablando del PP. Tú ves esto Mónica y nos dices, ha preguntado por el PP. Animaba a que la gente en la Puerta del Sol asaltara los comercios, quemara los contenedores. Es que claro, cuando hablamos de por qué pasan cuando estas hablamos cosas, hay que ser rigurosos. Echando la vista atrás, ¿qué hay? ¿Algo parecido, Clara? Fíjate, no hay que irse muy lejos. Hablamos del año 2013, no existía Podemos, pero vimos los primeros escraches de la PA a políticos. Y allí también salió el Partido Popular, en ese momento en el gobierno, a decir que era el Partido Socialista el que incitaba la violencia contra sus cargos. Los que irresponsablemente están incitando a la violencia a nuestros jóvenes están cometiendo un grave acto de irresponsabilidad. E incitar a la violencia no vale para nada. Incitar a la rebeldía sí, al inconformismo también, a las ganas de mejorar también, al afán de superación también y de poder conseguir un empleo también, pero no a la violencia. Estas cosas porque ministros del gobierno de España, el partido que gobierna este país, alienta esto. Yo no he visto que alentaran esta nada. chusma A ver, es lo que alienta. No, yo sobre la cuestión de Podemos quisiera decir algo. Es decir, no es verdad que hemos alentado las... ¿Cómo? Enrique, lee el tuit de Echenique, por favor. aquí lo tengo. Están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Pues como yo en la Plaza de Callao, exactamente. Están pidiendo una persona violenta. y libertad de expresión. Me dejas seguir. Es que no doy decir, crédito. Tú por la mañana ves llamas, ¿no? Cuando te despiertas ves llamas. Yo veo lo que ve toda España. No, es que la Enrique. comprensión de la realidad exige... Lo que ve toda España. Exige ver el fuego y exige ver lo que hay detrás del fuego, ¿entiendes? Pero es que yo no puedo ver Otra cosa es que tú al levantarte por la mañana veas llamas, pero, yo no. pero lo que ha habido son manifestaciones en las que ha participado miles de personas. Yo he encontrado a faltar estos días, en los medios en general, una mayor preguntar más a la gente que se manifestaba exactamente por qué se manifestaba. Es decir, ha habido miles de manifestantes que no se han lanzado a asaltar nada, a quemar nada, porque si lo hubiesen hecho, oye, arrasan Barcelona, arrasan una parte de Madrid, arrasan Valencia. Enrique, tú vives en una realidad paralela. No, es la realidad, es la realidad. Otra cosa es que yo cuando me levanto por la mañana no veo llamas, intento pensar qué es lo que está pasando. Y luego miro las llamas, pero miro también a las personas que se están manifestando y que no han asaltado ningún comercio, que no han quemado ningún contenedor, porque también las hay, son la mayoría, porque si lo hubiesen hecho, todos, arrasaban Barcelona entera. Lo siento, ¿entiendes? Vive una realidad Arrasaban paralela. Barcelona entera y no ha ocurrido. Por lo tanto, primer punto de lo que quería decir. Podemos no ha excitado ni ha llamado a la gente a quemar nada. Ahora bien, segundo punto. Creo que Podemos se ha equivocado en dos aspectos. Primero, pues que si en sus primeras manifestaciones al respecto sus manifestaciones de comprensión, incluso de apoyo a los motivos de fondo de las manifestaciones, no van acompañados de una advertencia claras contra la violencia, esto es un error. Y dos, y pienso que este es el principal error de Podemos en estos días, es que la función de los partidos políticos en general es la de la pedagogía, Esto puede parecer ahora un poco naif, un poco extraño, pero la función de los partidos políticos es una función de carácter pedagógico. Pedagógico quiere decir de enseñar a su gente, a cada uno, a sus electores y a la sociedad en general, cómo se fabrica la política. La fabricación, déjame acabar, la fabricación de la política. La fabricación de la política, ¿verdad? Entonces yo creo que el error principal de Podemos estos días no es, evidentemente no han llamado a incendiar nada. Por Dios. Les ha faltado una advertencia clara desde el primer minuto contra la violencia, pero sobre todo que no han ejercido una labor
labor pedagógica respecto a sus votantes y respecto a sus Vamos a ver, aquí, vamos a ver, Enrique, tú vives en una realidad que no es la que ha pasado en España en estos últimos 6 días. ¿Será porque lo dices tú? Probablemente. Podemos, o sea, me parece un tautológico. Es decir, la realidad soy yo. Muy bien. Voy a ver si puedo hablar un momentito, claro simplemente. Sí, claro que puedes hablar. Simplemente. Que tú digas que dirigentes de Podemos no han alentado la protesta en este país es faltar a la verdad. No. Porque yo he escuchado ayer a Alberto Garzón, he leído de Pablo Echenique, yo lo he leído. Si no existe, por favor, mide bien, por favor que me lo digan, porque son acusaciones muy graves. Mide bien tus palabras. Fuera de la realidad, por favor, mide bien tus palabras. Acabas de decir, han alentado la protesta. Han alentado la protesta, pero no, supongo que no cometerás el error. El presidente Pedro Sánchez ha tardado 3 días. Supongo que no cometerás el error de confundir la protesta. La protesta es una cosa. La protesta es una cosa y la violencia es otra cosa. Y entonces lo que no se puede hacer, porque entonces sí que es vivir en una realidad paralela, pero en una absoluta realidad paralela, más allá del planeta Marte, que estos días está siendo objeto de visita, es decir, considerar que todas las personas que han salido estos días para protestar se han dedicado a la violencia, porque no es verdad, lisa y llanamente no es verdad. Y afirmar eso es mentir. Dejadme poner una cosa encima de la mesa. Podemos, de hecho, a través de su Twitter, ha criticado a la prensa porque ponemos el foco precisamente en los disturbios y no ponemos el foco en esa protesta. Como decía el Rino, 2.200 personas, si las 2.200 en Barcelona fueran violentas, Barcelona estaba totalmente arrasada. Vamos a ver ese tuit, que lo tiene Marina. Sí, porque si la semana pasada escuchábamos a Pablo Iglesias hacer un alegato en el Congreso contra los medios de comunicación, aparte de desde sus perfiles personales, también desde la cuenta de Podemos, han seguido un poco con esta línea con 2 mensajes que os voy a enseñar. El primero de ellos es este. Siempre que se denuncia en las calles una normalidad democrática, el poder mediático pone el foco en los disturbios para que se deje de debatir del problema raíz. Que no caigamos, dicen a sus seguidores en esta red social, en esa trampa. Y también compartieron este otro mensaje contra lo que ellos consideran una campaña contra ellos, contra la formación. Dice que los ataques, las mentiras y el odio que difunden desde el poder mediático contra Podemos es directamente proporcional a las verdades que decimos y a las batallas que libramos. Su virulencia confirma nuestra utilidad. Ponemos el foco en los disturbios, Borja. Bueno, pero es que esto ocurre con muchos movimientos sociales. Por ejemplo, Black Lives Matter, o sea, cuyo origen está claro y cuyas reivindicaciones están claras, manifestaciones hipermultitudinarias con cientos de miles de manifestantes por el hecho de que 3 o 4 tíos después de las manifestaciones se dedicaran, bueno, lo que en Estados Unidos es muy habitual, el looting, ¿no? O sea, lo de los saqueos. Esto no se inventa, sino que, bueno, pues parece que ahora en muchas protestas se ha puesto de moda que al final pues hay 10, 15, 200 personas que entran y saquean tiendas, pero eso, insisto, a nadie se le ocurriría decir que por el hecho de que una manifestación de Black Lives Matter termina de esta manera, no hay ningún problema en la raíz de tipo social, económico, que atañe, por ejemplo, a los derechos civiles, ni que todas las personas que se manifiestan en ciudades de Estados Unidos al calor del movimiento de Black Lives Matter son violentos, son chusma, a nadie se le ocurriría. Y esto es un poco lo mismo. El hecho de que estas manifestaciones terminen con actos absolutamente reprobatorios no significa que no haya problemas, en mi opinión al menos, de cariz socioeconómico en la base y que en concreto en el tema de la libertad de expresión España tenga mucho que mejorar en 2 sentidos. Uno, el legislativo, modificando el Código Penal. Que ya anunció el Gobierno. Exacto. Y aunque 2, sea a las 9 de la noche. Porque hay algunas salas de lo penal de algunos altos tribunales en España, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, de posiciones muy conservadoras que a veces emiten sentencias que una mayoría social muy amplia no comprende del todo bien. Y negar eso por el hecho de que haya actos violentos al final de una manifestación me parece bastante absurdo, la verdad.